Esta es la historia de la migración japonesa al Paraguay, contada con fotografías y expresada en palabras y sentimientos de los verdaderos protagonistas, los Issei, que arribaron a América del Sur por el puerto de Buenos Aires y al Paraguay por la ciudad de Encarnación. Para comprender mejor, los Nikkei son los emigrantes de origen japonés y su descendencia. Los Issei son la primera generación de inmigrantes nacidos en Japón. Todo comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó sumido en la más terrible pobreza y, como si esto no fuera suficiente, recibió 1 millón de japoneses repatriados y evacuados de diferentes países de Asia, con lo que se produjo una superpoblación que amenazaba la supervivencia de todos los habitantes del país. Ante este escenario, Japón comenzó a difundir una publicidad que los convencía de que emigrar a América del Sur era una gran oportunidad para volver en muy poco tiempo convertidos en millonarios. Así fue como se animaron y aceptaron el desafío del desarraigo. Vida en Japón, salida desde Kobe. Quienes después de la Segunda Guerra Mundial se aventuraron en emigrar hacia América del Sur, en el Japón se dedicaban a la agricultura unos y otros a diversos oficios. Pero tanto los desastres que trajeron la guerra como la naturaleza hicieron que los mayores decidan emigrar. Esa decisión afectó a toda la familia, porque los hijos que estudiaban tuvieron que abandonar el colegio por no tener el poder de decidir aún sobre sus vidas. Los jóvenes truncaron su carrera profesional como laboral y con miedo, con esperanzas de volver pronto siendo millonarios y con tristezas por separarse de sus seres queridos, partieron desde el puerto de Kobe hacia un destino desconocido. No pocos quisieron como lugar de destino el Brasil, pero este país ya no recibía inmigrantes, por lo que optaron venir al Paraguay. Los que tenían un pequeño ahorro trajeron consigo algo de arroz, herramientas y ropas. Los otros, casi nada. Algunos viajaban sin sus padres, formando parte de otras familias, porque era condición de que viajaran como núcleo familiar en el que por lo menos 4 a 5 personas sean aptas para el trabajo agrícola. Las despedidas fueron tristes e inciertas. El viaje en barco. Las rutas más usadas por los barcos denominados América Maru, Brasil Maru, Argentina Maru y otros fueron las siguientes. 1. Saliendo desde Kobe o Yokohama, cruzaban el Océano Pacífico llegando a Los Ángeles, Estados Unidos. Luego bajaban hasta el Canal de Panamá, en donde cruzando las esclusas llegaban al Mar Caribe y de ahí al Océano Atlántico. Habiendo pasado países como República Dominicana, llegaban al enorme Brasil, cruzando la línea imaginaria del Ecuador. Siempre dirigiéndose al sur, llegaban a Buenos Aires, punto destino del barco después de pasar por Montevideo. 2. Desde Kobe o Yokohama, zarpaban dirigiéndose hacia Okinawa, pensando con mucho sentimiento que todavía estaban en suelo japonés. Se dirigían hacia Hong Kong, de allí a Singapur, cruzaban la línea imaginaria del Ecuador para luego pasar por Isla Mauricio. Llegando al África, pasaron por Mozambique, Puerto Elizabeth y Ciudad del Cabo, para navegar por el Océano Atlántico hasta llegar a Río de Janeiro, Brasil, de ahí a Montevideo para por último llegar a Buenos Aires. Tanto en la primera ruta como en la segunda,
no todos pudieron viajar bien por efecto de las olas marinas, que les causaban un malestar continuo que solo mejoraba cuando pisaban tierra firme. Por expresiones propias de inmigrantes que disfrutaron el viaje, citaron como causas el hecho de que podían pescar, comer frutas diferentes, hacer nuevas amistades, etc. El viaje fue para muchos la primera vez que salieron del Japón, la primera vez que escuchaban otros idiomas, la primera vez que estaban en un mismo lugar con tez distinta a ellos. Cuando cruzaban la línea del Ecuador, se realizaba un festival en el que se hacía el Undokai, desfile de disfraces, danzas, etc. Mientras tanto, en Encarnación. En los primeros años de 1940, llegó a Encarnación Tanji Ishibashi, conocido luego como Don Pedro. Él enseguida fue integrándose con las familias encarnacenas y así entabló una amistad con Don Mario González, conocido e influyente entre políticos y autoridades de la ciudad, quien más tarde fue nombrado secretario general de la delegación. Fue entonces que Don Pedro le presentó a Don Mario algunos compatriotas que tenían intenciones de radicarse en nuestra ciudad, y así comenzaron juntos la noble tarea de cooperación con los japoneses inmigrantes, desde buscarlos en el puerto de Buenos Aires y acompañarlos a Encarnación, hasta alojarlos, alimentarlos y facilitarles el transporte hasta su destino final en las colonias. En abril de 1988, Su Majestad el Emperador de Japón le otorgó a Mario González la condecoración de la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y Plata, en mérito a su dedicación especial y desinteresado esfuerzo y desvelo en pro de la colonización japonesa a favor del afianzamiento y la búsqueda del bienestar y seguridad de los inmigrantes japoneses de Itapúa. Todas las personas descendían al puerto de Buenos Aires, Argentina. Algunos se quedaban unos días en esa gran urbe, otros no. Desde ahí, algunos contingentes tomaban el tren que los llevaría a la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y otros tomaban un barco a vapor que subía por el río de la Plata para ascender el río Paraná hasta la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. En ese lugar descendían para tomar el tren que los traía hasta la ciudad de Posadas. Todos recuerdan que los asientos eran de tabla, por ende incómodos para estar tantas horas sentados, que se les servía galletas y salames, cuyo olor a ajo les parecía muy fuerte, por lo que muchos no lo pudieron ingerir. El cruce de Posadas a Encarnación, Paraguay. Por fin, después de casi 60 días, ya estaban muy cerca de llegar al Paraguay. Muchas veces tenían que pernoctar en la ciudad de Posadas para al día siguiente seguir viaje cruzando el río Paraná en el ferry boat, una gran balsa donde subían los vagones del tren hasta el puerto Pacucuá de la ciudad de Encarnación. Al llegar a destino, los vagones eran enganchados por la locomotora que los llevaba a la estación de tren de Encarnación. Los primeros inmigrantes recuerdan que los llevaban a un depósito tipo tinglado situado cerca del matadero municipal en el barrio Mboicaé, propiedad de la compañía Pro Fomento de Migración Japonesa. Depósito que hacía de albergue antes de ser trasladados a la colonia. Otros grupos recuerdan que fueron llevados directamente desde la estación del tren primero a la colonia Federico Chávez y luego a Fram. Y otros recuerdan que fueron llevados a las instalaciones de la Corporación Pública del Servicio Emigratorio del Japón,
antecedente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en el barrio Pakukwa, sede hoy de la Asociación Japonesa de Encarnación, en donde se hospedaban y en donde podían bañarse con agua caliente, gracias a la caldera que hoy se yergue en el Centro de Identidad Nikkei paraguaya, antes de dirigirse a Pirapó. Anécdotas varias van contando los Issei's, como que eran recibidos por el señor Tanji Ishibashi, quien les acercaba onigiri, bola de arroz blanco, y tsukemono, encurtido de vegetales, para que comieran después de haber viajado tantos días. Comida tan humilde y sencilla, pero que a todos les sabía al más rico manjar. Que al tomar el agua del arroyo, y por no ser potable, se intoxicaban. Recuérdense que estaban muy cerca del depósito del matadero que vertía sus desechos en el arroyo, y que al solicitar algún medicamento para cortar la diarrea, les daban carbón en polvo. Que desde Encarnación eran trasladados en camiones a su lugar de destino, que si llovía, el camino se volvía intransitable, y que si era época de seca, no se veía nada por el polvo que levantaba el camión. Vida en Paraguay. Nada coincidía con lo que les habían prometido para dejar el Japón. Cada familia debía elegir su lote de terreno. Pero ¿cómo hacerlo si era pura jungla? Nunca podrían haber sabido si la tierra era o no apta para el cultivo. Y así fueron instalándose en campamentos hasta que pudieron desmontar y poder construir sus casas en dichos lugares. Tanto monte virgen que cortar los árboles no era nada fácil, y al decir de los inmigrantes, en el plazo en que se les decía que regresarían millonarios, no pudieron talar todavía todos los árboles para preparar la tierra para el cultivo. La solidaridad era inmensa. Todos los vecinos trabajaban para ayudar en la edificación de las casas. Las mujeres, además de trabajar cocinando, tarea nada fácil porque no existían los ingredientes que acostumbraban a utilizar, debían ingeniarse para preparar un plato de comida con lo que conseguían. También se dedicaban a criar y a enseñar a sus hijos el alfabeto japonés, y muchas ayudaban en las tareas de la chacra. No había luz, ni agua potable, ni caminos. Eran víctimas de los insectos que hacían que continuamente tengan infectados los brazos y las piernas. Esta vida de sacrificio llevó a muchos a la depresión, al alcoholismo y a no pocos al suicidio. Muchas penurias pasaron y aún así buscaron la manera de entretenerse. Es así que se organizaban diversos campeonatos de béisbol, voleibol, tenis de mesa, sumo, pesca, etc. Y también realizaban festivales culturales con danzas, teatro y música. Cuentan que los jóvenes se encontraban en las fiestas que había cada tanto en la localidad, en donde bailaban y se divertían. A los japoneses se los conoce como los que introdujeron una gran variedad de verduras que difundieron en la población en general para que la consumiera. Hubo familias que salieron de las colonias para instalarse en la ciudad de Encarnación, dedicándose al comercio y a servicios diversos. Muchos enviaron a sus hijos a formarse en colegios y liceos para que prosigan luego la universidad. Actividad agrícola y ganadera. Una vez arraigados, los colonos se dedicaron a cultivar extensivamente la soja, el trigo, el maíz, etc. También se instaló la industria del gusano de seda, de la salsa de soja, del miso, y hoy también con molinos harineros y muchos más productos que se pueden ver en los comercios. Este material es apenas un esbozo de la historia de los Nikkei en Paraguay. Una historia tan rica y un legado tan importante que merecen ser reconocidos, valorizados y recordados por la sociedad toda,
por las generaciones actuales y futuras.